Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Historia y Ciencias Sociales. Bueno, continuando con lo que son los orígenes de la historiografía argentina, ahora vamos con una segunda parte que tiene que ver con dos corrientes historiográficas del siglo XIX. Es la corriente historiográfica erudita y liberal y la nueva escuela histórica. Si no viste el video anterior, bueno, te lo voy a dejar acá en el link para que lo puedas consultar. En el video anterior comenzamos con los orígenes, los inicios de estas corrientes historiográficas que arrancan en el siglo XVI y XVII. Vimos a los jesuitas, también vimos a los primeros historiadores, a los que escribían las crónicas memorialísticas y esos trabajos de transmisión oral y las fábulas o toda la producción que se fue realizando durante el siglo XVI, XVII y XVIII. También vimos el tipo de historiografía que trabajaban los jesuitas y también, por supuesto, la historiografía laica. Pero en esta segunda parte del video lo que vamos a hacer hincapié es en la corriente historiográfica erudita y liberal y también en la nueva escuela histórica. Comenzamos. La escuela erudita y liberal se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, precisamente en un momento en donde la prensa jugaba un papel muy importante y muy esencial porque funcionaba como nexo entre el Estado y la sociedad. Precisamente al no existir revistas especializadas, era precisamente en la prensa periodística donde se producían los debates históricos y las posiciones políticas más relevantes de los historiadores más influyentes de la época. Precisamente durante el desarrollo de esta escuela historiográfica hubo tres vertientes importantes. Por un lado, tenemos la historiografía filosofante, donde Vicente Fidel López es su representante. También tenemos la historiografía erudita, donde sus máximos exponentes fueron Bartolomé Mitre y Paul Grusac, y también la vertiente de la nueva escuela histórica con Levene y Rabiniani a la cabeza. La función de la historiografía erudita era examinar el pasado, pero con un criterio científico. Y por eso se la diferencia de la literatura, de la biografía, del periódico y de la narración histórica. Por supuesto que se continúa narrando, pero a esa narración se le suma la investigación documental de las fuentes como prueba de ese relato histórico. ¿Qué se hace con las fuentes? Bueno, se analizan, se investigan, se las contrasta y se las autentifica. Es por eso que se distingue de estos relatos orales y de la biografía con base filosófica como la que realizaba en su principio Vicente Fidel López, porque él se basaba en los relatos de familia. El objeto de estudiar de la escuela era el pasado, y Mitre usaba ese pasado para comprender el presente y poder proyectar el futuro. Por eso se dice que esta corriente erudita y liberal se usaba puramente con fines políticos. Él la usaba con fines políticos. Bueno, ¿cuál era el objetivo de este tipo de historiografía? Precisamente la construcción del Estado-Nación, crear una conciencia de identidad y un pasado en común en función de ese Estado-Nación que se estaba construyendo durante la segunda mitad del siglo XIX. Con el método erudito, por supuesto, se legitimaban esos relatos históricos y es por eso que Mitre publica la biografía de Belgrano, de San Martín, de Moreno y de Rivadavia, y eso lo hace como una especie de reivindicación de estos héroes, ¿sí? Para lavarle el lodo salpicado por la revolución. Pero también porque los intereses republicanos, democráticos y nacionalistas y liberales los llevaban, ¿sí?, a exaltar esta figura de los héroes y eliminar la figura del caudillo provincial, porque precisamente el caudillo, según Mitre, era considerado lo peor que le podía haber pasado
al Estado-Nación. Entonces, el papel del héroe, el papel revolucionario e independentista de nuestro país, lo llevaron adelante para Mitre los grandes hombres que participaron tanto en la Revolución de Mayo como del proceso independentista y luego de la consolidación del Estado-Nación. De hecho, Mitre reconoce, junto a López, reconoce que más allá de que entre ellos podía haber algunas diferencias, bueno, lo que tienen en común es que entre los dos mataron intelectualmente e históricamente la figura del caudillo provincial, ¿sí? De Artigas principalmente, pero también de los caudillos como Quiroga, como Rosas, como Urquiza, ¿sí? Con estas biografías lo que se hace es dar un salto desde lo que era la producción bibliográfica y narrativa a una producción histórica, a un trabajo histórico basado en las fuentes y en los documentos. Como dije anteriormente, se continúa con una narrativa histórica, pero con un método archivista y erudito, ¿sí? De las fuentes. Lo que acusan a Mitre dicen, o los que critican a Mitre dicen que él hace una biografía de los hombres notables porque está haciendo una historia de su tiempo. Y que también con esto tiene un fin educativo. Por eso es que él analiza distintos aspectos de la revolución. Estudia a Belgrano, estudia a Moreno, a San Martín y a Rivadavia, y los utiliza precisamente como un hilo conductor desde la sociedad colonial a lo que es la consolidación del sistema representativo. Por eso, quienes criticaban a Mitre, y entre ellos a Alberdi, lo que dicen es que él estaba construyendo una historia y un relato histórico con fines políticos y moralizantes, ¿sí? Que también le cuestionaban, por supuesto, que él tomaba el pasado presente como una historia construida desde el lugar precisamente que él ocupaba como gobernante y que ocupaba dentro de esa élite, ¿no? De las minorías porteñas, porque dicen que lo que él hacía con este tipo de historia era favorecer a las minorías porteñas y poner a Belgrano por encima de la figura de los caudillos para poder dominar el interior. Por ejemplo, una de las cosas que afirmaba Mitre es que la Revolución de Mayo se había originado, había tenido su origen en América. En tanto que Alberdi, uno de sus críticos, lo que sostenía es que se había producido una revolución en Europa y que producto de esa revolución se había consolidado la Revolución de Mayo acá en América. Y Alberti lo que dice Mitra es que lo único que hay que rescatar de él y de su trabajo es el aporte documental, que el resto es una falsa historia, por ende una falsa política, y que debía ser quemado el resto. Solo rescatar del trabajo de Mitre su aporte documental, ¿sí? Su trabajo con las fuentes. Frente a esto que hace Mitre, bueno, Mitre establece una tesis ante esta crítica, donde establece que el Estado-Nación, él dice que es preexistente a las provincias y por tanto es el Estado-Nación, ese Estado-Nación preexistente, quien tiene la soberanía sobre todo el territorio. Él se basa en un estudio sobre el pasado colonial y lo que dice es que ese pasado colonial tenía una sociabilidad en común, ¿sí? Que existía entre el pasado colonial y la etapa revolucionaria una sociabilidad en común que era preexistente a la revolución y que precisamente era así porque tenían en común, compartían el mismo territorio, ¿sí? O sea, el mismo espacio geográfico que compartían las dos sociedades, tanto la colonial como la revolucionaria, era el Río de la Plata y eso les creaba una especie de sociabilidad en común. En cuanto a Vicente Fidel López, bueno, precisamente se lo considera también perteneciente a la corriente liberal, primero por pertenecer a una clase elitista, pero también por ser contemporáneo de Mitre, aunque hay una diferencia entre ellos y en sus producciones historiográficas, y es que López no le ponía tanta importancia a lo que eran los archivos, ¿no? Se basaba más en una historia oral, en una historia producida por los relatos familiares y por esa condición de él
de pertenecer a una élite clasista. Por eso, quienes critican a López lo que dicen es que hace una historia novelada, y por eso lo consideran un romántico nacionalista. Por ejemplo, para López, eh, los orígenes de la revolución estaban en Perú. Él lo que dice es que la historia comienza en Europa, que es una historia universal, y en el marco de esa historia universal ya construida, bueno, se introduce la historia argentina, que forma parte a su vez de un todo. La historia argentina conforma parte de un todo. Otra diferencia entre Mitre y López, bueno, es que decían que Mitre eh, era un liberal progresista, mientras que López era liberal también, conservador y tradicionalista. Paul Gursac, que es otro de los historiadores de esta corriente historiográfica erudita y liberal, era de origen francés. Él estuvo a cargo de la Biblioteca Nacional, ¿sí? donde se reunían muy a menudo todos los máximos referentes de la élite intelectual porteña. Y lo que hace en su trabajo Gursac es une la crítica documental con el método erudito, pero nunca lo separa de la narración, ¿sí? Sigue narrando. Para eso él usa, para escribir su historia, usa la encuesta, usa el folclore y usa la vida campestre, y a través del método erudito lo que hace él es desarrollar una historia literaria, ¿sí? El trabajo de Paul Gursac se puede ver reflejado en muchos artículos locales, en donde él critica el antiguo régimen cultural, precisamente por tener un lazo muy fuerte con la política, y es en eso lo que critica Mitre, porque pone a la historia por encima de sus intereses propios y sus intereses políticos. Paul Gursac fue también el creador de la revista mensual llamada Nueva Revista de Buenos Aires. Bueno, a través de esa revista planteaba que se debe entender la historia como una especialidad intelectual, con una crítica y con un método erudito que permita crear hipótesis históricas y que posea también y principalmente una renovación permanente, ¿no? Él lo que dice es que aplicar un método científico a esa historia, criticar las fuentes y los documentos para poder crear una especialización de la historia sin dejar de lado la literatura y que también se renueve esa producción historiográfica. Bueno, es importante decir que durante la época de esta historiografía liberal y erudita, bueno, que se dio entre 1880 y 1900, bueno, es donde se institucionaliza la escuela erudita. Es ahí donde se crean centros de difusión, revistas, la prensa. Y bueno, y precisamente eso se crea para poder difundir el método, la erudición y los grandes debates, porque no nos olvidemos que tanto Mitre como López eran dueños de los medios periodísticos de difusión de la época. Entonces, ellos utilizan esos medios para poder difundir esos debates y a su vez también sentar las bases de su ideología y de su pensamiento político, ¿no? Todo con el único fin de poder crear conciencia colectiva, de poder crear un Estado-nación colectivo y que sea compartido por toda la sociedad. Estas revistas por eso van dirigidas a un público especializado, y también es en el marco del auge del modelo exportador y de la federalización de Buenos Aires, donde se establecen las instituciones educativas, ¿no? Que están motivadas por las transformaciones políticas, por las transformaciones sociales, culturales, y por la incursión de Argentina, en el mercado mundial, ¿no? Bueno, en 1901 se crea, por ejemplo, la Junta Histórica y Numismática Americana. A través de esa junta se fomentan los estudios en historia y se conecta a todos los estudiosos más notables. La función de esta junta es reimprimir libros de historia universal, de historia americana, de historia argentina. Mitre era uno de sus miembros, pero también era difundir los estudios
hacer de la historia una disciplina científica. Bueno, luego esta junta pasa a convertirse en la academia. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Bueno, que la historiografía erudita y liberal surge en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, que se basa en la investigación documental, en entender el presente, conocer el pasado, entender el presente para proyectar el futuro, que fue utilizada con fines políticos, cuyo fin último era construir el Estado-Nación y esta conciencia colectiva, ¿sí? De pertenecer a una misma nación, a este nacionalismo, esta idea de identidad social. Y bueno, precisamente eso lo hace a través de biografías. Él toma a San Martín, a Moreno, a Belgrano, a Rivadavia, y precisamente lo que hacen tanto Mitre como López es, a través de la prensa escrita, difundir estos trabajos para también debatir su distinto pensamiento político, sus distintas ideas de cómo hacer la política, ¿no? Porque eso también llevaba a querer legitimar un poder, por eso la prensa escrita se usa como nexo. López hace mucho hincapié en los relatos orales, en las tradiciones familiares, mientras que Mitre hace más hincapié en lo que es el análisis de las fuentes y los documentos. El fin que los dos planteaban era exaltar a los próceres, a los héroes de la revolución y de la independencia, y precisamente para eso tuvieron que eliminar, y lo reconocen públicamente, que ellos, entre los dos, lo que tienen en común es eliminar a la figura del caudillo provincial, porque, bueno, porque también estábamos en un periodo donde Buenos Aires tenía un gobierno muy centralista, quería imponerse sobre las demás provincias. Entonces, no solamente económica y políticamente, sino también ideológicamente. Entonces, lo que plantean es que precisamente debían matar a la figura del caudillo, más que nada Artigas, para poder exaltar y lavarle el barro salpicado por la revolución a estos hombres notables. Tienen críticos, por supuesto que Alberdi es uno de los críticos, que dice que lo que hace Mitre es una falsa historia, por ende una falsa política, que hay que quemar toda la producción de Mitre y que lo único que hay que rescatar de él es su trabajo erudito, sus registros y sus documentos. Después el resto es todo basura. Bueno, ahora vamos a conocer otra corriente de este periodo, que es la nueva escuela histórica. Precisamente esta surge en 1916, que coincide con la llegada de Irigoyen al poder y también con el surgimiento de una clase media instruida, que en realidad lo que tenía era intereses de poder formarse y acceder a las universidades. Los representantes más destacados de esta nueva escuela histórica son Ricardo Levene y Emilio Ravignani. Ellos enfocan su interés en el método historiográfico con las reglas del método científico, pero también con la suma de las ciencias auxiliares, ¿sí? De otras disciplinas. Esta escuela lo que plantea, bueno, es la escritura de una historia nacional que sea total y abarcativa. Toma como base la historiografía erudita de sus antecesores, de López, de Mitre, de Paul Grusac, y también, por supuesto, la literatura histórica, con un interés ético y político, pero con base en la narrativa. La nueva escuela histórica lo que hace es desconfía de la historia social y de la economía, precisamente porque ellos plantean que hay una excesiva utilización del método y que además este tipo de historia es una historia diplomática y es una historia desde arriba, que precisamente se hace con el fin de buscar la consolidación del Estado-Nación.
Esta escuela histórica, esta nueva escuela histórica, lo que hace precisamente es, junto al análisis de las fuentes documentales, ¿sí? Utiliza el método de Mitre y los modelos europeos, y principalmente el de von Ranke y su método crítico para poder escribir toda su producción historiográfica. Por eso la nueva escuela histórica investiga en archivos, en bibliotecas, también recurre a la prensa, tanto sea la prensa oficialista como la prensa opositora. Y bueno, precisamente el tema central de la nueva escuela histórica es el centenario de Mayo, ¿no? Por eso estamos hablando de la época en donde nace el siglo XX y comienza la primera década, 1910, 1916, 1915, la primera parte de del siglo XX. Entonces, ellos, si tomando como tema central el centenario de Mayo, que es el momento en que surge este nuevo modelo de hacer historia, bueno, toma por supuesto las bases de Mitre, pero ellos van más allá, ellos van en busca de un método erudito. ¿Qué críticas se le hacen a la nueva escuela? Bueno, precisamente es que existe una hipertrofia del método por el uso excesivo del método que utiliza y por el rigor, porque ellos hacen historia con un fuerte rigor histórico. Por eso también es que entre los años 40 y los años 50, bueno, ya se produce, debido a esta hipertrofia del método, una cristalización de la historia. Y bueno, y la diferencia, ¿no?, que tiene la nueva escuela con sus antecesores es que sus historiadores se forman profesionalmente en una institución y que se dedican a hacer y a escribir historia. Así que ya es un trabajo más profesional. Con esta nueva escuela histórica surge el Archivo Histórico Nacional, también surge la Academia de Historia, y esto también es acompañado de la reforma universitaria de 1918, donde muchas generaciones de clase media ingresan a la cátedra de historia universitaria, pero bueno, ellos también lo que critican y lo que le hacen los críticos a esta nueva escuela histórica es que también pone la historia al servicio del poder de turno. ¿Por qué? Porque siempre y durante gran parte del siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX, bueno, precisamente se instruyen aquellos que pertenecen a las élites patricias o a las élites liberales y que se forman precisamente para ocupar cargos, para llegar al poder. Entonces, eso es lo que se le critica, ¿no? Que, que bueno, que lo hacen con un uso social, cultural y bueno, y con una tradición liberal muy, muy, muy marcada en todo lo que sean sus producciones historiográficas. Si bien Levene y Graviniani tenían tendencias individuales, bueno, utilizan un método homogéneo, ¿no? Es un método compartido el que ellos utilizan. Y buscan, a través de esta nueva escuela histórica, una respuesta crítica tanto a la política como a los problemas sociales de su tiempo, escarbando y conociendo los hechos del pasado. Porque no nos olvidemos que el fin de la historia es conocer el pasado para comprender este presente y planificar o plantear un futuro, ¿no? Un futuro para todo, un futuro colectivo. Eh, bueno, el auge de esta corriente fue en 1920, con una rama porteña, cuyo referente fue Rabiniani, y una rama platense con Levene. Levene, por ejemplo, era el rector de la Universidad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, mientras que Emilio Rabiniani era el rector de la Universidad de Buenos Aires. Ambas instituciones formaban historiadores, ellos formaban historiadores e investigadores con fines más académicos, ¿no? Con un tipo de pedagogía más profesional, más volcado a la producción historiográfica. Levene lleva a cabo una interpretación mitrista y funda la Escuela Histórica Platense con una misión educativa y social, precisamente también para fomentar ese amor a la patria y formar a la clase dirigente. Se ocupa de estudiar la historia económica del virreinato del Río de la Plata hasta el Congreso del 24,
Y en cuanto al rosismo, bueno, ¿qué estudia Levene? El auge y la caída de Rosas. Rabiniani, que es quien dirige la vertiente porteña, es radical y reivindica la figura de Artigas, que había sido enterrado históricamente tanto por Mitre como por López. Por eso critica a Mitre planteando de que él no fue objetivo. El Instituto de Investigación Histórica dirigido por Rabiniani se encarga precisamente del relevamiento documental con especialización en historia y también de la publicación de esos trabajos por medio de su boletín, donde se difunden los estudios tanto locales como internacionales. El tema principal de Rabiniani, bueno, son los orígenes del federalismo. Desde 1853 él analiza la Constitución de 1853 y el Pacto de 1831. Si bien Rabiniani respeta el trabajo de Mitre, como decíamos, si bien Rabiniani respeta el trabajo de Mitre, cree que hay que actualizarse, reivindica la figura de los caudillos porque los considera importantes para la consolidación del Estado-Nación. Por eso es que algunos autores pueden considerar a Emilio Rabiniani como un pre-revisionista, ¿sí? por el hecho de exaltar esta figura de los caudillos. A partir de 1930, esta corriente se encarga de redactar efemérides sobre los hechos históricos y también se encarga de publicar y de realzar toda esa liturgia patriota de los protagonistas, ¿no? Tanto de los protagonistas de Mayo como de los protagonistas de la Independencia, de los protagonistas que consolidaron el Estado-Nación y demás. Y esto hace que se refuerce esa conciencia nacional, porque lo que hacen a través de estas efemérides y esta liturgia, bueno, es buscar símbolos, ¿sí? Símbolos que identifiquen a la sociedad. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, esta escuela comienza a agotarse y entra en una etapa de decadencia, siendo criticada también por el revisionismo, por no tener en cuenta las demandas sociales y por hacer un tipo de historia centralista, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de Buenos Aires, de la historia que se genera, que se crea, que se proyecta y que se arma en Buenos Aires, ya sea en la ciudad de La Plata o mismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con la llegada del gobierno peronista, Rabiniani es desplazado de su cátedra, pero en tanto Levene se mantiene al frente de la Universidad de La Plata y de la Academia Nacional de Historia, donde trabaja también y colabora Rabiniani, y esto es hasta 1952, que fue el año en que fue intervenida, ¿sí? por cuestiones políticas. El peronismo lo que hace, toma la figura de San Martín, resaltando su labor militar, y cuando en 1955 cae el régimen peronista y una vez ya muertos Levene y Rabiniani, bueno, la nueva escuela histórica reanuda su interés historiográfico, pero en esta etapa ya son otros los protagonistas, que eso es lo que vamos a ver en un próximo video. Por acá lo que rescatamos es, en esta segunda parte, es estas nuevas corrientes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tanto la escuela erudita como la nueva escuela histórica. Gracias por haber llegado hasta acá. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones y de también consultar los otros videos previos y los siguientes que vamos a seguir subiendo para poder completar esta historia de cómo se fueron realizando los orígenes y la consolidación de todo lo que es el trabajo historiográfico en nuestro país. Nos vemos en la próxima. Gracias.